Hola a todos hermeneutes y bienvenidos una vez más a Hermes Ángelos, el canal de adivinación, magia, crecimiento espiritual y tarot de YouTube. Y un saludo especial a mis nuevos suscriptores JPRV, Natalia Alestra, Azulimar y Lourdes Miquel, así como a mis seguidores más fieles que son Cristian, Maite, Gustavo y, por supuesto, Silvia. Bueno, Barrabás, a ti también te echo de menos, ¿eh? Eh, ¿Por qué he puesto hoy la carta del norte aquí? Bueno, pues porque creo que el mundo está perdiendo un poco al norte. La guerra de Rusia con Ucrania, lo que está pasando en Estados Unidos con la revolución del Black Lives Matter. No sé si os estáis enterando, pero están habiendo escenas súper rudas de grupos muy violentos. No quiero entrar más en detalle. Ahora lo que parece que está siendo una invasión extraterrestre, según eh, las observaciones de lo que parece ser una nave nodriza al final del sistema solar, que pudiera ser eso o pudiera ser un meteorito que se acerca al sistema solar, pero según las observaciones no se puede descartar que sea una nave nodriza. Y bueno, un poco también lo que está ocurriendo con Taiwán, se está planteando una guerra con China, bueno, China más bien, una reinvasión de Taiwán y ahora una batalla entre, siempre me olvido el nombre, Azerbaiyán y Armenia. Entonces, bueno, parece que el mundo ha perdido el norte y parece que estamos llenos de conflictos y llenos de guerras. Así que a eso es a lo que voy a dedicar la tirada de hoy. A ver las guerras que están por ocurrir a lo largo del 2023 y cómo nos van a afectar, porque como vimos en la anterior tirada sobre la guerra, parece que las guerras que se están gestando actualmente son guerras que se van a escalar a otro nivel. Ya ha dicho además Rusia que es posible que empiece, esto no lo escuches Silvia, pero parece que se vaya a liberar una guerra nuclear por ciertas ayudas que está recibiendo Ucrania por parte de Polonia, de Inglaterra o de Estados Unidos, y que bueno, pues a lo mejor tenga que escalar a otro nivel, o esa escala a otro nivel que viene en la anterior tirada, que sea que todos estos movimientos que se están haciendo bélicos solo sea una excusa para desestabilizar América, a Estados Unidos y desestabilizar a Europa, desgastarle para lo que sí que pueda ser una gran batalla de invasión. Además, con las últimas declaraciones de China y Rusia sobre que quieren colonizar la Luna y que no les importaría, o sea, no quieren vivir en un mundo en el que Rusia no sea tenida en cuenta, pues parece obvio que están provocando a Estados Unidos y están provocando a Europa para que entremos en un conflicto mayor. Entonces, bueno, pues la tirada de hoy va a ser sobre guerras en general. ¿Qué guerras pueden aparecer o desaparecer a lo largo de este 2023? Recordamos que Siria está en guerra, parece una guerra civil, pero es una guerra con Daesh en sí misma, aparece en una guerra islámica contra cristianos. Palestina está en guerra con Israel, Rusia con Ucrania, y cada día se suceden más noticias bélicas de pues, Perú también en sí misma parece que tiene se está gestando una guerra civil en sí misma, en su propio país. Vivir en Venezuela parece que es una guerra constante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, hablemos de guerras. Vamos a elegir primero el tarot. No sé qué tarot quiere hablar hoy. Bueno, este ha gritado. Y bueno, vamos a hablar de guerras en el mundo a lo largo de 2023. Cómo se van a suceder y qué está por ocurrir. Por favor, Hermes y Hécate, iluminan mi tirada y que mi tirada pueda llevar a la mayor gente posible y sea lo más interpretable posible.
Voy a utilizar este como siempre para cómo nos va a afectar a la población, ¿vale? Pues ahora sí comenzamos. Esto es que se me quedó ahí un poco Perséfone contra Afrodita. No sé. Ese mito no lo conozco. Vale, es cierto que estamos viviendo una situación un poco tensa, un poco convulsa en el mundo. Ya hemos visto en tiradas anteriores que efectivamente parece que estuviéramos viviendo una especie de tercera guerra mundial encubierta, un escenario de preguerra mundial. Los expertos hablan de que estamos justo en un momento de batalla sin precedentes en el que todas las tendencias es efectivamente a que haya una guerra mundial, ¿vale? Primero se empezó a trabajar con terror, a aterrorizar a la gente sobre esta especie de guerra, de tercera guerra mundial. Luego empezó a venir, bueno, esto vino a la vez que el COVID. Luego empezó a venir pues la guerra de Rusia y Ucrania, se empezaron a amenazar con guerras de chips, guerras económicas, guerras ecológicas, guerras por el petróleo y ahora pues nuevos conflictos armados, ¿vale? El centro de la tirada es esa sota de espadas, que suele ser una carta que habla de espías, de gente que habla mal de ti y demás, y es pues un poco una carta un poco reaccionaria a un principio de arquetipo bélico en el que efectivamente podemos estar hablando de que se está despertando un poco a ese dios de la guerra a todos los niveles, ¿vale? Parece que la gente está un poco maniatada, se les está aterrorizando para que no sepan cómo actuar, cómo intervenir. Los gobiernos más pequeños están quietos, están viéndoselas venir, preparándose, viendo a ver qué alternativas pueden barajar, sin saber muy bien cómo pronunciarse. Bueno, pues hay países que ya están en ciertas asociaciones, no en ciertas agrupaciones, bajo ciertos tratados y tienen que responder todas a uno, entonces no saben muy bien cómo moverse. Por supuesto, el gran caballero don dinero en el centro de toda esta amalgama, porque es como, bueno, sí, vamos a guerra, pero tenemos dinero, podemos subvencionarnos, no podemos subvencionarnos, en qué situación nos estamos. Países en vías de desarrollo que saben que si se someten a una guerra van a pararse. Otro sentimiento, ¿no?, de países que puedan estar en procesos electorales y decir, joder, si vamos a guerra y empobrecemos al país, vamos a perder las elecciones. Entonces, ¿cómo nos podemos mover? Vamos a echarle la culpa a la OTAN, vamos a echarle la culpa a la ONU, vamos a echarle la culpa a Rusia, vamos a echarle la culpa al petróleo, vamos a echarle la culpa a Daesh, a China, a lo que haga falta, pero vamos a intentar quitarnos las culpas. Entonces está todo como en un caldo de cultivo, todo preparándose para una guerra fuerte, pero sin que nadie se atreva a dar un paso de respuesta, porque sabemos que hay que ir con gran prudencia, porque en el momento que demos un paso en falso pasa lo que ha dicho Putin, que ahora que Polonia está dándole uranio empobrecido a Ucrania, o que ciertos países están facilitándole a Ucrania armamento, para él es significativo de que ya se están metiendo en otros países y que el conflicto es contra Rusia, no a favor de Ucrania, y que por lo tanto no dudaría él en empezar un conflicto armado a otro nivel, a otra escala, una escala un poco más nuclear, ¿no? Y también vimos como mientras que el líder de Ucrania se reunía con los líderes europeos en Europa,
China y el embajador de chino se iba, no, joder, no me viene el nombre, el primer presidente chino iba a ver a Putin. Y a todo esto luego también la cumbre latinoamericana en la que se ha hablado un poco de desarrollos, pero ha habido bastante polémica, ¿no? Porque parecía que había ciertas diferenciaciones entre algunos países de derechas y la gran mayoría de izquierdas que hay en el país. Y bueno, pues ahí como que todo está en fase de polvorín, ¿vale? Entonces veo que todo esto es solo como una línea de cartas. Lo que estoy viendo es como que va a haber mucho. Los medios van a estar muy callados, no van a dar mucho bombo ni mucho platillo a esta posible tercera guerra mundial, a estos nuevos conflictos armados que vaya a haber a lo largo del mundo. Van a intentar haber bombas de humo, dirigir nuestra atención a otros temas. Incluso no me sorprendería que se creen nuevos eventos deportivos que no estaban planificados, pues para dirigir un poco la atención por donde a ellos les interesa dirigirlas, y es desde luego no seguir alimentando a este monstruo de la guerra. Sin embargo, insisto, la situación está bastante candente y el conflicto entre países y entre personas está bastante potente a todos los niveles, porque no es solamente conflicto de guerra entre países, sino guerra entre religiones, guerra entre razas. Lo que está pasando en Estados Unidos me parece brutal, o sea, es horrible. Yo cuando estuve la primera vez en Estados Unidos con el doctorado, empezó el movimiento del Black Lives Matter y yo desde luego apoyé en la medida de lo posible esas manifestaciones en la calle a favor de la igualdad entre personas de color y personas de raza blanca. No me gusta hablar de este tema porque realmente no es un tema fácil de hablar y bueno, pues apoyé a amigos míos de color. De hecho, mi padrino de boda no fue mi padre, fue uno de mis mejores amigos que es negro y no hay problema por decir que sea negro. Y ese momento pues parecía que era el movimiento, obviamente era un movimiento sano, pero ahora empiezan a haber movimientos, que son los que no quería hablar, en el que grupos de negros, de personas de color, atacan a niños blancos, a niñas blancas, a agentes comerciales. Ya ha habido gente con traumatismo encefálico, gente que por estas peleas sin provocación lo graban, eligen a un blanco por la calle, le pegan una paliza, saltan sobre su cabeza y le dejan en coma y le destrozan. Entonces esto, que posiblemente sean las minorías, al final es lo que van a aprovechar ciertas personas, ciertos grupos, para volver a instaurar un Ku Klux Klan, un apartheid. Entonces me da mucho miedo porque este caldo de cultivo al final es un polvorín que, insisto, ya sabéis que en magia se habla de macrocosmos y de microcosmos, y esto es un microcosmos comparado con el macrocosmos, ¿no? Esos movimientos pequeños son microcosmos comparado con lo que pasa en Rusia, pero al final todo se alimenta. Entonces, si toda la sociedad nos empezamos a poner violenta, al final, ¡pum!, explota. Yo os grabé el año pasado un vídeo de cómo parar la guerra y os dije que a nivel individual cada uno tiene que encontrar su paz interior, su paz familiar, su paz con sus amigos y poner una vela blanca diaria, que tampoco cuesta tanto, para favorecer ese espíritu de paz, de conciliación, de armonía. Con lo que se está viendo es la tendencia es un poco a lo opuesto. Al final la gente individualmente está estresada, cada vez los vecinos están más violentos, estos grupos están violentos y al final esto explota a conflictos armados en Israel, en Palestina, conflictos armados en Siria, estos conflictos en Estados Unidos, y pues al final todos esos microcosmos van a alimentar un macrocosmos más belicoso. Volviendo al tarot, que me disperso un poco. Como veis hay abundan las espadas y los bastos que son peleas, las espadas que son lucha, ¿no? Entonces veo, insisto, volviendo un poco a lo que decía, que hay mucha gente que ya se está armando, que se está preparando, se está atrincherando para asumir un conflicto armado. Entonces, la mayoría de los países a nivel político se están preparando para recibir esa guerra, para armarse a nivel de defensa, llenar sus reservas naturales de petróleo, de fuentes naturales de energía, reservas de comida, reservas económicas, reservas sanitarias, reservas de alimentos. Están haciendo ese fase de aprovisionamiento, de protegerse a sí mismo y ser capaz de superar una guerra.
no transmiten, y eso me parece un error, no transmiten ese mensaje a las familias, porque las familias deberíamos de saber que si todo el gobierno se está aprovisionando para enfrentarse a una batalla, pues vamos a empezar a llenar nosotros también nuestras despensas, vamos a empezar a preparar nosotros también por si hay unas vacas flacas, que ya hemos dicho en el tirada anterior que sí que va a haber esas vacas flacas, lo dije en el vídeo anterior, el de la crisis económica, pues vamos a prevenir, ¿no? Vamos a empezar, ahora que tenemos dinero y que hay economía y que hay mercado, vamos a empezar a comprar latas de conservas, productos no perecederos, botiquines, no te digo de comprar armamento ni defensas antimisiles, porque no podemos, porque somos población, pero por lo menos transmítenos este mensaje. No me mantengas engañado, no me mantengas silenciado, engañado, con los ojos cerrados, completamente pues oculta esta información. No me hagas vivir en un cuento de hadas cuando realmente estamos a punto de una pesadilla. Entonces veo que eso, que a nivel político los países se están preparando, se están atrincherando para prevenir para superar una fase de guerra. Sin embargo, eso, nadie se atreve a dar el paso, a tirar la primera piedra, porque en el momento que uno tira la primera piedra, todo este polvorín estalla. Y bueno, parece obviamente que el conflicto de Rusia y Ucrania es, o lo que nos están haciendo entender, es Putin lanzando esa primera piedra. Por otro lado, veo que eso, pues como que hay mucho movimiento de mover tropas, entrenar tropas, asegurar que todo está a punto para esta batalla y pues eso, un poco de enriquecimiento de lo que son los aliados, las alianzas para estar seguro quién es amigo de quién me puede apoyar en qué, quién me puede proteger en qué cosa y hasta estar seguros de que si vamos a batalla vamos a ganar y que si otros empiezan la batalla por lo menos vamos a estar lo suficientemente protegidos como amiguitos que somos, vamos a protegernos para que no haya esa batalla, ¿vale? Desde el punto de vista de Europa, desde el punto de vista de España, que es el país en el que vivo, el continente en el que vivo, veo que no va a dar Europa el primer paso, ¿vale? Creo que la OTAN no va a dar el primer paso y va a ser una batalla que va a ir en contra de la voluntad de la OTAN. Va a ser en el momento en el que la OTAN esté más debilitada o que la OTAN esté menos pendiente, menos atenta, ¡pum! Va a haber esta especie de conflicto, ¿vale? Una especie de ataque inesperado, sorpresivo, que nadie se espere y va a ver qué reacción tiene. Va a ser un conflicto pequeño, una primera piedra pequeña, más de aviso, más de susto, para ver cómo reaccionas, más que para empezar una batalla, ¿vale? Y creo que, bueno, pues Europa en algún modo va a respirar hondo, ¿no? Antes de empezar ese conflicto, ¿vale? Pero sí que veo que empiezan a haber conflictos en otros niveles, ¿vale? Lo de China con Taiwán igual, no nos van a informar, pero es algo que está ya la mecha a tope y es posible que estalle en el momento que menos nos esperemos. China a día de hoy está en una situación un poco con puertos cerrados, ¿no? Con la crisis del chip, con la crisis del plástico, crisis económica. Japón también está ahí. China, o sea, Japón tiene en el punto de mira a China, las Coreas están enfrentadas. O sea, ese es otro foco bélico importante y también en cualquier momento puede estallar. Lo que pasa es que China no se atreve todavía a estallar. Porque para China lo que quiere con Taiwán es simplemente hacer que Taiwán se reconozca nuevamente parte de China, como que Taiwán nunca se separó de China. Entonces, para ellos no es una guerra, es simplemente una reconquista. Un poco algo similar a lo que está haciendo Rusia con Ucrania, que Rusia no considera que esté invadiendo Ucrania ni que haya una guerra con Ucrania, simplemente que están recuperando un territorio ucraniano, ¿no? Entonces, parece que China no termina de dar el paso, porque sabe que cuando dé el paso con Taiwán luego lo va a tener que dar con India, pero que Japón ya está poniendo el punto y Estados Unidos ya están poniendo el punto de mira sobre China. Y China está siendo prudente. Veo que se está balanceando y dice, bueno, a día de hoy podría mantener la guerra de los chips, podría enfrentarme a la crisis del plástico, pero si detono una guerra contra Taiwán y del mismo modo que Rusia está manteniendo la guerra contra Ucrania, si tengo la misma respuesta de aliados de Taiwán
contra mí, no voy a ser capaz de sostener a Rusia por un lado y sostener mi pelea con Taiwán. Entonces, parece como que China lo que está haciendo es simplemente enfocar su punto de vista en Rusia para permitir que Rusia se desgaste y en algún momento ser como la lideresa de pues esta especie de coalición que yo no sabría cómo llamar, ruso-comunista, ruso-china, no sé cómo llamarla. Entonces, China está un poco valorando esto, está poniendo en una balanza el invado Ucrania, o sea, invado Taiwán, ahora que mis aliados, por ejemplo, Azerbaiyán, se están mostrando a favor mía o empiezo o me mantengo al margen y empiezo a joder, o sea, mantengo jodiendo a Ucrania. Porque, por ejemplo, Azerbaiyán, que es ahora uno de los países que más petróleo nos está vendiendo a Europa, ahora ha declarado un poco una batalla y ha hecho como un movimiento de conquista de Armenia. Un país que hasta hace 5 o 10 años nadie había oído hablar de él, ha pegado un gran bocado territorial a Armenia. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es aliado de China, mientras que Armenia se mantiene aliado a Ucrania. Entonces, ahí ya se están viendo las polarizaciones que hay entre estos países y a lo mejor, mira, a lo mejor esta primera piedra que os decía aquí, que era una primera piedra de a ver cómo responde, por dónde vienen los tiros, a lo mejor es ese mordisco de Azerbaiyán a Armenia. Vale, pero sea como sea, veo que China es como la gran protagonista de este cuento y es, si China se enfrenta a Azerbaiyán, o sea, se enfrenta a Taiwán, tiene el miedo de que se pierda el control de la guerra de Rusia y Ucrania y que por lo tanto en algún momento pueda explotarle en la cara. Por lo tanto considera que no es el momento de generar esa nueva guerra, pero sí que veo que hay en el mapa hay otros conflictos armados que, por ejemplo, Siria va a volver a dar otra vez que hablar y veo que hay algún tipo de conflicto con Turquía. Hay algo con Turquía que también va a volver a salir a los medios de comunicación, que no va a ser una guerra como tal, no van a haber bombas, no va a haber disparos, pero sí como una guerra política, como que ahora yo te hago esto, pues tú me quitas esto, pues yo te fastidio aquí, tú me fastidias acá, y ahí va a estar Turquía un poco en medio, va a estar China un poco en medio, y veo que al final siempre va a ser Europa la que tenga que respirar hondo y no responder, ¿vale? Es como muchas provocaciones. No digo que Turquía vaya a provocar a Europa, sino que al final con Turquía se va a agitar otro avispero y de nuevo el perjudicado de ese avispero no va a ser Turquía ni quien agite el avispero, sino que va a ser de nuevo Europa, que se vaya a tener que refrenar porque Europa realmente no puede asumir una guerra contra Rusia, una guerra contra China, una guerra contra ni Europa, ni siquiera con el apoyo de Estados Unidos. No tienen tanta potencia militar como los enemigos de Estados Unidos y de Europa. Por lo tanto, las fuerzas se saben que están bien igualadas, pero económicamente no se puede sostener esta guerra. Y por lo tanto, para evitar una muerte y destrucción, ¿no? Es como que siempre van con pies de plomo. Por supuesto, guerras religiosas también las hay, ¿vale? Aquí hay un conflicto importante en esto que se ve entre Azerbaiyán y Armenia. Armenia, que es ortodoxa, principalmente cristiana, contra Azerbaiyán, o mejor dicho, Azerbaiyán contra ellos. Azerbaiyán, que es principalmente musulmana, así que no me sorprendería nuevamente algún tipo de respuesta del Daesh, del ISIS, volviendo a reclamar algún tipo de territorio, poniendo en la palestra a Egipto, poniendo en la palestra a Líbano, a Jordania. Quizás ahora Marruecos vuelva a apretarle las tuercas a España, otra vez ese conflicto entre Algeria, Marruecos, Túnez y España, ese movimiento, algo que parecía que estaba parado, que estaba por la guerra de Rusia y Ucrania, todos mirando hacia allá, pues parece como que esto se pueda volver a reactivar un poco más a nivel económico, parece otra vez a nivel económico
vaya a haber presiones y tensiones de aquí a allá. Entonces al final es eso, un divide y vencerás en el que se está dividiendo Europa, dividiendo a Estados Unidos para que haya muchos conflictos en distintas partes del mundo y esto de alguna forma me repito la tirada de lo que me salió la última vez y es que se está haciendo una guerra de desgaste contra Europa para que no se pueda contra Europa y Estados Unidos, ¿vale? Para que no se pueda dar una respuesta bélica fuerte, ¿vale? Son como pequeñas hormiguitas atacando en distintas partes y al final no hay forma de vencerlas, como cuando tienes moscas, perdonad por la expresión, moscas cojoneras, muchas moscas cojoneras y al final no puedes vencer a todas las moscas cojoneras, te dan por culo, te fastidian, pero tú no puedes avanzar. Entonces, pongamos el punto de vista un poco en Asia, porque tanto China como Rusia parece que son los emperadores de la guerra. China tiene la sartén sobre el mango, parece que es la estratega. Putin parece que es simplemente la marioneta de China. China no se atreve a dar el paso porque tiene miedo de las repercusiones económicas que pueda tener y por lo tanto le da miedo avanzar. Pero hay un polvorín fuerte entre China, India, Taiwán, Japón y las dos Coreas. Hay un polvorín fuerte entre Europa y los países islámicos, detonado un poco por Azerbaiyán. Ojito con Egipto, Siria, Líbano, Turquía y Jordania, que puede que estalle otro tipo de conflicto bélico ahí, que por supuesto perjudicaría a Europa por el tema del gas y del petróleo. Ojito también a Marruecos y Argelia, Túnez, que pueden perjudicar, si las relaciones políticas no son adecuadas, pueden perjudicar a España y hasta repercutir a Europa. Grecia, si hay alguno de estos conflictos estalla, Grecia va a ser perjudicada porque Grecia está en un punto geográfico bastante dañado. Además también está ahí el tema, o sea, está entre los Balcanes, está entre Turquía, pero encima está el tema ortodoxo. Entonces parece como que Grecia también puede empezar a sufrir unas consecuencias económicas fuertes porque le vengan los tiros por todos lados y al final alguno de los tiros le da en la cabeza y empieza a dañarle a nivel economía, a nivel turismo, se les corta el turismo, puede haber conflictos armados en sus fronteras, eso es peligroso, mucha migración a Italia, nuevamente gente abandonando sus países y por costa, tierra, incluso por aire, llegando a Italia. No sé, de verdad que esto es un tablero de Risk bastante peliagudo y parece que esto que no tiene fin, es como que todo continúa, y todo en terreno europeo orquestado por Asia. El sur de África, o sea, los países, perdón, el norte de África al sur de Europa, los países musulmanes al sur de Europa también van a tener que dar que hablar para el verano. Entonces, bueno, todo esto parece un polvorín que pueda explotar en algún momento, pero parece que simplemente está eso, en tensión, una situación de tensión que no llega a explotar, no llega a romperse la cuerda, todo es tensión, tensión, tensión y movimiento político contra economías. Simplemente se están haciendo eso, una guerra de desgaste político y económica hasta que no pueda más. Parece que durante 2023 va a haber pequeñas batallas, no ninguna batalla grande, pero es toda una guerra de desgaste contra Europa y bueno, pues se va a perjudicar. Y bueno, sí que veo como un evento significativo lo que pueda haber a nivel electoral en Estados Unidos. No sé cuándo son las elecciones en Estados Unidos, pero parece ser como que eso va a ser un momento clave para que al final China, Rusia o el Daesh decidan dar un paso adelante en estas batallas. El oráculo clásico se cayó así que vamos a ver qué me dicen. Por un lado me hablan el guardián del plano etéreo, que habla sobre vivir ligero, liberar peso. Y otro lado los seres intraterrenos. Menos mal que no me ha salido la carta de los extraterrestres, porque ya sería como otro conflicto más, ¿no? Entonces, por un lado medita, respira y libera peso, por otro lado abraza la novedad y déjate sorprender. Este tarot es verdad que es un tarot muy fluffy, es un tarot que habla mucho de luz, mucho de amor, pero si nos centramos un poco en el centro de la tirada,
sí que está hablando de un poco del desapego, ¿no? De que todas las batallas, todo lo que se está hablando es una batalla por territorios, una batalla por dinero, aparece la economía reflejada en todas las cartas. Por lo tanto, la mejor forma de interpretar estas cartas, este oráculo sobre esta batalla es que efectivamente la economía es el principal motor o el principal actor que pueda detonar una u otra batalla. Todo es una guerra económica de desgaste y mientras que haya dinero en Europa, parece ser que mientras que Europa se siga manteniendo en esta posición de defensa, de poder atrincherarse y poder mantenerse, y parece que así va a ser durante mucho, mucho tiempo, nadie se va a atrever a atacar Europa. Por otro lado, Estados Unidos parece que está viviendo en su burbuja. Ellos tienen la economía mucho más dañada que nosotros, y eso es lo que se ve en estas cartas como las que había por aquí. Pero como está geográficamente aislada, no está tan cerca de África, no está tan cerca de Asia, pues parece como que vive en su burbuja. A ellos no les importa, a ellos no les va a afectar. No es como Grecia, que está en el centro de todas las batallas. Estados Unidos está en el otro punto, entonces es como que está en un plano superior, entonces bueno, pues yo te ayudo, soy los buenos, el bueno de la película, no entro en batalla, pero te doy esto, te doy lo otro, pero ellos mismos también están en una situación de crisis en la que tampoco van a poder aguantar durante mucho tiempo. Mientras que Europa es todo lo contrario. Además, si veis aquí hay una polaridad enorme. Por un lado, la Tierra, que es el plano más material, y el otro lado, el guardián del plano etérico, que es como lo más elevado, lo menos material. Entonces es este conflicto de polos que de nuevo nos lleva a esta situación tensa de crisis, de crispación, en el que cada diferencia mínima a nivel personal nos hace poner una etiqueta y ya entrar en batalla por etiquetas, por la mínima diferencia. Que yo tengo los ojos verdes, pues voy a pelear contra ti que tienes los ojos azules. Tú, que yo que tengo los ojos claros, pues voy a pelear contra los que tienen los ojos oscuros. Yo soy blanco, pues voy a pelear contra ti que eres negro. Yo soy rico, pues voy a pelear contra ti que eres pobre. Yo soy de izquierdas, pues peleo contra ti que eres de derechas. Esa crispación es lo que está alimentando esta lucha. Y esta lucha se está manifestando en el plano terrenal con el dinero. Todo lo que sean tierras y bienes gananciales, bienes económicos, es lo que va a mantener esta lucha activa, esta lucha doliente. Entonces, bueno, vamos a intentar de nuevo respirar, intentar pensar en ese plano de luz, en ese guardián del plano etérico, en ese plano más elevado, para con esa luz ser capaz de eliminar asperezas, ser capaz de abrazar las diferencias, ser capaz de tolerar todas las diferencias entre las personas y, por lo tanto, bajar ese clima de tensión, ese microcosmos que deje de ser un microcosmos bélico y, por lo tanto, apagar ese macrocosmos bélico. Respecto al oráculo elemental, me habla del viento y de la lluvia, ¿vale? El viento, que veis que esta carta, que es una carta atroz, de destrucción, como un tornado que destroza todo, como un agujero negro que se lleva casas, se lleva todo, la economía, se lleva la industria. Es un clima de cambio, ¿no? Es la carta del cambio, el tornado del cambio. Eso obviamente viene a decir que este clima a lo mejor en 2023 no estalla como una gran batalla, pero desde luego hay un cambio por venir y posiblemente sea un cambio a peor, ¿vale? De hecho tenemos aquí la lluvia, la fertilidad, pero bueno, no deja de ser un cambio a peor porque bueno, pues lo he interpretado así, como que durante 2023 este clima de tensión no prospera. Y si el clima de tensión no prospera, tenemos tres caminos: o que prospere y entremos en guerra, que se alivie y entremos en paz, o que nos mantengamos en clima de tensión. Sin embargo, cuando he visto la carta y he visto esta destrucción, he visto ese agujero negro en el que todo se quiebra y empieza esas batallas, tal, no es que creo que vaya a estallar en 2023, al final de 2023, una guerra mundial, sino que creo que este clima de tensión al final va a degradar las economías de todo el país, de todo el mundo, perdón, y eso va a hacer que todo se caiga como se cae la torre, ¿no? Pero por otro lado tengo la fecundidad, la lluvia, trae la fecundidad, trae este símbolo tan bonito, ¿no? Esta mujer con este útero y ese útero siendo el mundo. Y esto, bueno, pues de alguna forma me da a entender que aunque esto sea una batalla entre humanos y unas fuerzas entre humanos, también tenemos en algún momento que pensar en esos seres de luz, en los ángeles,
en los dioses, en los seres superiores, en la conciencia superior, ¿no? Y que esto va a ser lo que en algún momento vaya a romper esa cuerda, ese clima de tensión, y un poco lo que salió en la carta del año, esa rea, ¿no? Que equilibra el mundo, y no creo que vaya a generar un terremoto enorme y vaya a hundir a todos los países en conflicto bélico. Pero sí como que va a haber algo que va a cortar por lo sano con esta situación de guerra, de batalla. Por otro lado, el oráculo olímpico me salen todo diosas, ¿vale? Me sale Iris, que es la diosa de la armonía, Afrodita, que es la diosa del amor, Perséfone, que es la diosa del despertar, y Selene, que es la diosa de la intuición. Salvo Iris, todas se suelen considerar como diosas, bueno, sobre todo Selene y Perséfone, diosas un poco más oscuras, ¿no? Selene es la diosa de la luz de la luna y Perséfone es la diosa del inframundo, que trae la primavera, ¿vale? Pudiera venir un poco en relación a esta fecundidad. Entonces, creo que el oráculo lo que me está diciendo, sobre todo con estas cartas que tengo delante, es que tenemos que ver el escenario a un nivel un poco más metafísico, a otro nivel, ¿no? Y es como que este clima de tensión, estas batallas, estas guerras son necesarias en algún momento, igual que es necesario el incendio para que las semillas del pino prosperen, o es necesario destruir para poder construir otra cosa. Por ejemplo, es necesario talar un árbol y casi destrozarlo para hacer papel. Pues esta situación viene un poco también a destruir el mundo en el que vivimos, ¿no? Un poco este cambio, ¿no? Del que me habla en la carta del viento, viene a destruir el mundo para mejorar y crear un mundo un poco mejor, ¿no? Simplemente que eso, a nivel de humano, nuestra conciencia humana no es capaz de verla. Vivimos el presente y vivimos el futuro inmediato sin estar tan atentos a esas consecuencias que Selene parece enturbiar con su clima místico, ¿no? con ese misterio de la luna, que nunca nos permite ver definidas las sombras, ¿no? Entonces es como lo que me está diciendo en las cartas es que sí, que vivimos casi en un mundo de guerra, casi estamos en guerra, pero que todo al final está orquestado para llevarnos a un mundo un poco mejor, ¿vale? Un mundo un poco más bélico. Entonces, en algún momento la pelota, la cuerda se va a romper y eso nos va a llevar a un mundo un poquito mejor. Y el mundo un poquito mejor, pues sí, es que una vez que superemos la manzana envenenada que nos da la manzana de la discordia que empezó la guerra de Troya, una vez que superemos esa manzana, vamos a ser capaces de llegar a un punto de armonía, de bienestar, de prosperidad. Y pues es un poco de vibrar en esa armonía del amor, ¿vale? Todo lo que era la era de Acuario hablaba de esta parte, que es un poco el pasado, hablaba de la armonía y de armonizarnos en base al amor. Eso que queda atrás y quedó atrás en el pasado, ahora estamos en un momento post-COVID con guerras, pues parece que un poco eso, que cuando esta guerra se rompa, esta situación de guerra se rompa, que es el despertar un poco de Perséfone, el renacimiento de Perséfone, un poco es lo que no somos capaces de ver porque está al otro lado del velo de Selene, parece como que vamos a poder ser capaces otra vez de recuperar un poco esta vibración un poco más amorosa. Y creo que es un poco, ahora entiendo lo que me querían decir estos mensajes de abraza la novedad, déjate sorprender, libérate de cargas, vive hacia adentro, ¿no? Es un poco lo que me hablaba del plano etérico. Otra vez que si volvemos a encender la luz y volvemos a armonizarnos individualmente con el amor, vamos a ser capaces de armonizarnos y vivir colectivamente con el amor, y ese microcosmos de amor va a ser el que se expanda a todo el mundo. Vuelve a ser otra vez el mismo mensaje que me decía el tarot. Ahora el oráculo me está diciendo el mismo mensaje del tarot. Finalmente, ¿cómo nos va a afectar a la humanidad? Bueno, pues aquí tenemos 3 cartas que 2 de ellas de por sí no suelen ser buenas. Temis, la gran temida Temis, de la que os hablé en la tirada anual, ¿vale? La tirada anual que os la dejo por aquí, en la que yo vi que Temis era el orden natural, el orden cósmico, que traía un cataclismo que fue ese gran terremoto entre Turquía
y Siria, pues parece que Temis vuelve otra vez a esta situación, a este orden cósmico, que parece ser ese orden cósmico el que de una forma violenta nos vuelve a llevar a esta situación de vibrar en la armonía del amor, ¿vale? Pero para que podamos vibrar en la armonía del amor tienen que ocurrir cosas malas. Y es decir, nos tienen que poner delante de la mesa que estamos encaminados a una guerra mundial y si no queremos entrar en esa guerra mundial, en vez de pensar si nos va a caer una bomba nuclear en nuestra calle de Jaén, tenemos que pensar lo contrario, lo bonito que es el mundo, lo bonito que es la armonía y atraer esa vibración positiva, vibración del amor para que nuestro microcosmos alimente el microcosmos del amor. Por otro lado me habla de la inexperiencia y aquí es el punto de la gente joven de generaciones incluso más jóvenes que la mía, en las que pues ya han dejado atrás los recuerdos de las guerras mundiales, ya han dejado atrás los recuerdos de las guerras civiles y lo más cercano que tienen a la guerra son videojuegos, lo más cercano que tienen a pasar hambre pues es un día que estén castigados o que no hayan podido ir al McDonald's. Entonces esta gente joven es la que va a sufrir más esta situación porque no tienen el miedo, no tienen la experiencia de lo que realmente es una guerra, lo que realmente implica una guerra. Están sobreprotegidos por sus padres, están sobreprotegidos por la sociedad, ¿no? Un poco lo que me decía este 4 de oros. Entonces, bueno, están acostumbrados a que lo que quieran sus padres se lo van a dar, cuando lo quieran se lo van a dar y su mayor preocupación es tener el teléfono móvil mejor del mercado, vestir mejor que el amigo de al lado y tener el mejor videoconsola que el compañero de clase. Entonces esta sociedad, esta gente, estas generaciones son generaciones que viven al margen de esta supuesta guerra. Y yo creo que tanto la crisis económica a la que vamos embebidos como esta guerra en la que nos vamos a meter les va a hacer un poco darles esa experiencia para empezar a valorar las cosas desde otro punto de vista y una vez que sepan lo que es el sufrimiento y lo que es el no tener y lo que es el no tener, el no poder vestir como quieren, sino que van a tener que vivir con el cinturón apretado. Una vez que sepan lo que es el hambre, entonces van a poder despertar y van a volver otra vez a esta situación de despertar de la core, de saber valorar lo que realmente importa, de saber valorar a la familia, de saber valorar a los amigos, de dejar atrás un poco lo material y apuntar un poco más hacia ese plano etérico que me hablaba el oráculo acásico. Ahora estoy sorprendidísimo porque todas las cartas me están cuadrando, ¿no? Entonces es como que la lección de vida del mundo para la sociedad es una lección de sufrimiento para las generaciones tan materiales que no piensan más allá de lo material y para darles una lección para que empiecen a pensar un poco pues es un estado un poco más elevado evolutivamente, un poco más maduro, ¿no? Y finalmente me habla de la protección de Atenea y en esta viendo todo entre Atenea y Temis, que por cierto parece como si estuvieran mirando de nuevo la armonía y Afrodita, Perséfone y Selene, pues un poco lo que interpreto y sobre todo con la carta de la lluvia y del viento detrás es que, como dice el refrán, Dios aprieta pero no ahoga. Y aunque entremos en un momento de guerra brutal, de guerra mundial, no a nivel de bombas, no a nivel de guerra, sino a nivel de economías en crisis, de conflictos bélicos que vamos a ver a través de las noticias, aunque las noticias nos vayan a engañar. Y esta situación tan de tensión y de momento incómodo para el mundo, pues todo esto nos viene al pelo, o sea, no va a ser superior a lo que podamos aguantar. Y entonces, aunque haya gente que se pueda quedar en el camino, no va a ser mucha gente la que se quede en el camino y tampoco va a ser un momento de guerras como las que pudimos vivir en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una lección de vida para la humanidad, es una lección de abrazarnos todos como hermanos, una lección de tolerancia, un compromiso de que todos somos la misma raza y que deberíamos de mirar no solamente por nuestro bienestar en el presente, sino por nuestro bienestar y nuestro legado para nuestros hijos, nuestros nietos, por el bien del planeta, por el bien de toda la humanidad.
y que deberíamos de dejar de creer en fronteras y dejar de creer en etiquetas. Entonces, como esto es difícil de entender para un humano, pues Atenea nos va a proteger, pero lo que nos viene va a ser fuerte, va a reventar el mundo para que seamos capaces de tomar esa toma de conciencia. Pero a pesar de que el planeta explote, Atenea nos va a estar protegiendo para que podamos sobrevivir a ese cambio vital tan grande. Y ahora más, se me ha quedado atascado Bueno, pues ahora sin más me despido con un abrazo de luz como siempre. Espero que os haya gustado el tarot, que os haya gustado el vídeo, se me ha hecho más largo de lo que pensaba. Y bueno, pues en el próximo vídeo hablaré de extraterrestres, así que nada. Me río porque sabéis que soy doctor en biología, entonces hablar de extraterrestres para mí es... Bueno, os lo dejo para el siguiente vídeo. Un abrazo de luz y acordaros de encender una luz por el amor y por la paz todos los días. Hasta pronto.